Estamos compartiendo y con un aplauso saludamos a las personas que están conectadas en esta mañana. Reciba la bendición, reciba el poder de Dios en esta mañana. Amén. Queremos compartir lo que Dios tiene para cada persona en esta mañana que no pudo asistir a su iglesia o que no puede acercarse a una iglesia. Queremos que a través de este medio pueda recibir la palabra, pueda recibir la enseñanza y pueda recibir los milagros que Dios tiene para su vida y usted pueda salir adelante, avanzar y ser un hijo de Dios en victoria. Amén. Así que para el justo hay descanso, el justo tiene descanso. Amén. Esa es la promesa de Dios que Dios ha dado para su pueblo, para sus hijos. Entonces podemos encontrar en el Salmo 55, versículo 22, un pasaje muy hermoso de la palabra de Dios que dice: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Amén. La mayoría de los seres humanos nos vamos desarrollando en un ambiente donde se hace común llevar carga, ¿verdad? Esas cargas terminan siendo muy perjudiciales para nuestra vida. Dios, previendo esta condición, nos invita a que tengamos descanso en Él. Nosotros vamos llevando carga, no nos damos cuenta, ¿verdad? Vamos creciendo y pareciera que es normal. Vemos en casa papá que está preocupado, papá que está llevando una carga, mamá que está preocupada, ¿verdad? La sociedad que está, parece que eso es ser adulto, parece que eso es ser gente responsable, pareciera como que eso es el verdadero mundo, ¿verdad? Y en realidad, diga conmigo, eso no es así, ¿verdad? No es así. ¿Por qué no es así? Porque Dios no nos creó para llevar cargas. Dios no nos creó a nosotros para llevar cargas. Para eso Dios hizo ciertas criaturas que son especiales para eso. Pero levante la mano al cielo y diga conmigo: Dios no me creó para llevar cargas, ¿verdad? No, yo no puedo. Por eso usted va a ver que hoy encontramos, y muchas veces somos víctimas de situaciones que confundimos responsabilidad con carga. Y responsabilidad es una cosa, ¿verdad? Pero cargas es otra cosa. Nosotros tenemos que vivir libres de carga. Levante la mano y diga conmigo: yo voy a vivir libre de carga, ¿verdad? Hay muchas veces, muchas situaciones que las personas se justifican, ¿verdad? Porque tienen responsabilidades, porque tienen que cumplir ciertos compromisos, ¿verdad? Entonces usted los ve con cara seria, ¿verdad? Hoy y con dificultades, ¿verdad? Y hablando así como diciendo: soy una persona y en realidad no tiene nada que ver eso. No tiene nada que ver eso, porque eso es llevar una carga. Y la carga nosotros tenemos que saber dónde va, dónde colocar la carga. La carga es el estado emocional que te deja un problema o una dificultad. La carga es la ansiedad que tú comienzas a acarrear por algunas circunstancias de la vida, ¿verdad? Porque fíjese usted cómo está la situación, que hay personas que pareciera que llega un momento que viven agotados, viven afligidos a tal punto, ¿verdad? Que tienen ganas de desaparecer de la tierra, tienen ganas de que el Señor se los lleve, ¿verdad? O tienen ganas de abandonar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucedió? No entendieron, en un cierto momento se confundieron, porque la carga produce confusión. Diga conmigo: la carga produce confusión. Usted ve una persona cargada y esa persona no tiene claridad, esa persona no puede pensar tranquila, esa persona está turbada porque la carga te hace eso, la carga te preocupa, te saca la vista, solamente te deja una vista muy corta, no puedes ver, ¿verdad? Porque la carga viene para afligirte. ¿Para qué viene la carga? Para afligirte, para agotarte. Usted va a ver un caballo llevando una carga, un burro llevando una carga, pero usted no va a ver que el burro está deprimido. No va a ver que el caballo está deprimido, porque está cumpliendo su función, porque para eso fue creado. Pero Dios no nos creó a nosotros para llevar carga. No, diga conmigo, no. Ahora, Dios sabía que la condición caída del hombre podía llevarlo al hombre a vivir en estado de ansiedad, de preocupación, de temor, de angustia, ¿verdad? Previendo Dios eso, proféticamente suelta la palabra y dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. ¿Sobre quién hay que echar la carga? Sobre nuestro Señor, ¿verdad? Y echar nuestra carga sobre el Señor, ¿qué significa? ¿Cómo lo comprendemos? ¿Cómo lo analizamos? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir y llevar la carga y ponerla. No es una carga física, no es algo material, es algo espiritual, es algo emocional, que tú tienes que reconocerlo primero. Diga conmigo: primer punto, tengo que reconocer la carga emocional. Porque un problema, una dificultad viene
¿verdad? Para traerte una carga emocional. Hasta hay personas que después de resolver el problema se quedan cargados igual. El problema viene para traerte una carga, ¿verdad? Y si tú no entiendes eso, tú resuelves el problema y te quedas con la carga. Y tú lo que tienes que entender es que tú eres un administrador. ¿Qué eres tú? Tú eres un administrador. Tú no puedes estar resolviéndole el problema a todo el mundo. Tú tienes que comprender que Dios te colocó y te dio la gracia para resolver ciertos problemas. Y si no los puedes resolver, ¿para qué te vas a hacer problema? Claro, porque si el problema tiene solución, ¿para qué te vas a hacer problema? Y si el problema no tiene solución, ¿para qué te vas a hacer problema? Pero parece que hay gente que le gusta estar así cargada emocionalmente, ¿verdad? Ay, no, acá es terrible, no sé lo que estoy pasando, impresionante lo que me está sucediendo, ¿verdad? Y en realidad no es así, porque no te va a no te vino ninguna prueba, dificultad que no puedas soportar. Me parece que acá está la gente que... No hay ninguna aflicción, ningún problema que venga a tu prueba, dificultad que venga a tu vida, que tú no puedas administrar, que tú no puedas manejar, porque Dios no se equivocó y Dios dice que Él no pone cargas más grandes de las que tú puedas llevar. Así que tú puedes administrar esa carga. Vamos a empezar por ahí. Yo puedo administrar la carga, yo la puedo administrar. Yo puedo administrarlo, manejarlo, ¿verdad? Y no tengo que andar cargando ese peso. Lo dije el miércoles, ¿verdad? Moisés en un momento se puso al hombro, ¿verdad? Se cargó con el problema del pueblo. Eran más de 2 millones de personas. Habían en ese pueblo, que ya de por sí era un pueblo que se quejaba todos los días. Diga conmigo, ¿qué pueblo? Se quejaba todos los días se quejaban de Dios, se quejaban de Moisés, se quejaban de los líderes, ¿verdad? Eso era en el tiempo pasado, diga conmigo, eso era en el tiempo pasado, haga así, diga, eso era con la gente de Moisés, ¿verdad? Y se quejaban, entonces Moisés dijo, voy a hacer consejería a esta gente. Imagínense, él se sentaba y habían 2 millones de personas para aconsejar en determinado momento, ¿no? Y dice que un día se puso a aconsejar a uno, a otro, y pasó la hora. Imagínense que se puso la carga del pueblo encima. Y vino alguien sabio, diga conmigo, siempre hay alguien sabio. Vino alguien sabio y le dijo, Moisés, haces mal, estás haciendo mal. Busca varones sabios, dale de tu espíritu y que ellos puedan ayudarte a hacer el trabajo. Entonces a Moisés le pareció buena la idea y empezó a trabajar de esa forma. Porque tú tienes que entender que tú tienes que administrar los problemas que te presentan. Tú tienes que administrar, resolverlo. Pero la carga emocional la tienes que volcar a los pies de Cristo. Diga conmigo, ¿y cómo he hecho la carga a los pies de Cristo? Si me lo hubiese dicho al principio a mí. Si me lo hubiesen dicho al principio a mí. Si me lo hubiesen explicado al principio. Pero a mí me costó tiempo descubrirlo. ¿Verdad? Porque hay veces que hay cosas que nosotros, aunque somos cristianos, diga conmigo, aunque somos cristianos, no la estamos manejando correctamente, no la estamos administrando correctamente. No estamos canalizando por los carriles correctos. Por eso para algunos la esposa es una carga, el esposo es una carga, los hijos son una carga, el trabajo es una carga, ¿verdad? La renta es una carga, el celular es una carga, todo es una carga, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no está administrando correctamente lo que Dios le está permitiendo tener. Entonces, si la casa es una carga, no tienes que tener casa. Pero no te va a gustar no tener casa, entonces tienes que tener casa. ¿Verdad? Y si tu esposa es una carga, y si tu esposo es una carga, a ver los esposos, vamos los esposos. No, nosotros no somos carga. ¿Verdad? Haga así con la manita y diga, fuera carga. Haga así, diga, fuera carga. Sí. Eso, mire, usted se da cuenta porque la carga emocional comienza a resentir el cuerpo comienza a sentir el impacto de la carga, los órganos, ¿verdad? La persona, el rostro de la persona comienza a reflejar la carga. Usted ve personas,
¿verdad? Y comienzan a reflejar esas cargas emocional. Y ni hablar si usted comienza a tratar con esa persona porque le dijo hola y ¡pah! Saltó la olla a presión, ¿verdad? Entonces, diga conmigo, cargas. Mire la que está solo, ¿qué hacemos con las cargas? Mírelo y dígale, tenemos que aprender a administrarlas. Tenemos que saber qué hacer con esas cargas, ¿verdad? El gran problema que hay con la energía nuclear es el residuo que deja. Y el hombre descubrió algo poderosísimo, pero no lo puede administrar totalmente porque no saben qué hacer con los residuos. Es un problema el residual, ¿verdad? No saben cómo esconderlo, cómo guardarlo, cómo sepultarlo, no saben cómo deshacerse de esa resaca que le deja la energía nuclear. Por un lado es muy buena la energía porque ahorra un montón de dinero, ¿verdad? Es mucho más económica, pero por otro lado deja una resaca, un residuo que el ser humano no sabe cómo. Sí, ellos dicen que saben, pero 2 por 3 hay problemas por ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, emocionalmente pasa lo mismo. Si tú resuelves un problema, pero después te quedas con la carga, eso es un residual tóxico para tu vida. Eso te va a afectar emocionalmente. Eso te va a condicionar emocionalmente. No vas a poder relacionarte tranquilo, no vas a poder estar hablando. ¿Por qué? Porque vas a estar con ese residual emocional. Si tú viviste un problema, una dificultad con alguna pareja anterior, ¿verdad? Y hoy estás formalizando de nuevo y tuviste una experiencia pasada y llevas esa carga, lo que va a suceder es que va a resentir la nueva relación con la carga pasada, ¿verdad? Y hay personas que no se pueden sacar esa carga de encima. Por eso levante la mano al cielo y diga conmigo, en esta mañana yo decido sacar toda carga de mi vida. Haga así, diga conmigo, se va la carga. Vamos, diga conmigo, fuera carga. Otra vez digo, fuera carga. Sí, hay que saber desprenderse de esa carga, ¿verdad? Y saber qué hacer con esa carga. La Biblia dice, echad sobre Jehová, pero ¿cómo hacemos para echar sobre Jehová? Hay ciertos pasos que nosotros debemos aprender. Hay ciertos pasos que Dios nos dejó para que nosotros aprendamos a descargarnos en Él, ¿verdad? Por eso en Mateo, me gusta Mateo 11, 28, Mateo, el evangelista, perdón, el evangelista, el libro de Mateo, (11, 28). Ahora vamos a ver el 11, 28. ¿Qué dijo Jesús? ¿Cuántos están conmigo en esta mañana? A ver, un grito de júbilo. Aleluya. ¿Dónde están a ver, un grito de júbilo de los que están cargados? Lo que echaron las cargas. A ver, un grito de júbilo. Sí. Porque vivir libre de carga te hace vivir feliz, te hace vivir alegre, gozoso. No quiere decir que no tenga problema. Hay que entender esto. No, es que a ti el problema no te va a quedar residual. Vas a resolver un problema grave, crítico, y te vas a dar vuelta y vas a poder disfrutar con tu familia, con tu esposa, tu esposo, tus hijos. Vas a poder ir a cenar contento, feliz. Claro, otros van a decir, ¿cómo podés estar comiendo? Mirá el problema que tenés. Porque no saben administrar el tema de la carga, ¿verdad? Y nosotros tenemos que entender que tenemos que saber manejarlo para poder disfrutar la vida. ¿Cuántos dicen amén? Imagínense, Jesús se sentó a comer en la cena. Se sentó a comer en la Pascua, Jesús. Estaba sentada a la mesa y Jesús comiendo, ¿verdad? Y comiendo y tomando la copa con los discípulos y hablando con los discípulos, ¿verdad? Y lo que él tenía que enfrentar un par de horas más adelante era crítico, era terrible lo que el Señor tenía que pasar, ¿verdad? Si nosotros tuviéramos que enfrentar el 1% de lo que él enfrentó esa noche, no comeríamos ni a la mañana, ni al mediodía, ni a la tarde, ni a la noche, ¿verdad? Estaríamos así, ¿verdad? Pero Jesús sabía lo que se venía y sabía lo que tenía que controlar y manejar y administrar. Y él estaba comiendo el cordero, ¿verdad? Y diciéndole a los discípulos lo que iba a suceder. Dice, sí, porque me van a agarrar y me van a torturar. Y mientras comía la pata del cordero, ¿verdad?
Imagínense, yo no se entendía cómo este hombre puede estar tan tranquilo si lo que le espera, mirá lo que le espera y sin embargo está comiendo tranquilo. Es que tú estás aprendiendo a disfrutar tu comida, aunque luego te tengas que levantar y enfrentar una situación, un problema, una aflicción, pero vas a salir en victoria y Dios te va a enseñar cómo librarte del residuo. Diga conmigo, fuera residuo. Claro, y ser libre de la carga. ¿Cuántos dicen amén? Tienes que vivir feliz, dar grito de júbilo, cantar. Es que tenemos tantas canciones lindas en la iglesia, ¿verdad? Tenemos que estar todo el día cantando, alabando a Dios, contento, alegre. Sí, yo lo dije el otro día, vamos al encuentro, hay un mover de Dios impresionante, ¿verdad? Mejor ni me acuerdo, porque... Pero es para que lo vivamos todos los días este encuentro con Dios. ¿Verdad? Dice el versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados, y el versículo 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Diga conmigo, la promesa de descanso es para los justos. ¿Para quién es? Para los justos, porque dice, no dejará para siempre caído al justo. La carga te termina tumbando, la carga te termina derribando, la carga acaba con tu salud emocional, con tu salud física, acaba con todo. Hay gente que va al médico, se hace el chequeo, el análisis y está todo bien, todo perfecto, todo bárbaro, ¿verdad? Pero parece que tuviera una carga, un bombardeo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que aprender a administrar las emociones. Diga conmigo, la carga la voy a sacar de mi vida. Aleluya, diga conmigo, Dios me da las claves, Dios me da los códigos, la estrategia para poder sacar toda carga. Diga conmigo, carga fuera. Oh my God, Dios está hablando fuerte en esta mañana. Oh sí, hermano, yo sé lo que es vivir como cristiano, como hijo de Dios y no saber qué pasa con tus emociones, no saber qué pasa con tus pensamientos, no saber qué pasa acá dentro tuyo. Yo sé lo que es eso. Y buscar a Dios, claro, diga conmigo, hay que aprender los pasos. Vamos, diga conmigo, pasos. Hay que saber dar los pasos. Y saber canalizar por dónde va una cosa y por dónde va otra cosa. ¿Verdad? Vamos, porque tengo que terminar rápido. Ahí le dije que tengo solamente tengo 2 horas para predicar. Dijo Jesús, ¿verdad? Dice, llevad mi yugo, el 29, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde. ¿Cómo era Jesús? Diga conmigo, manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Diga conmigo, manso y humilde. Mire, póngale cara de manso y humilde, no de menso, de manso y humilde. Al que está a su lado, dígale, yo soy manso y humilde. Porque vivir libre de carga te hace ser manso, te hace vivir tranquilo, te hace vivir relajado, ¿verdad? Te hace vivir como que recién llegaste de las vacaciones, ¿verdad? ¡Wow! ¿Verdad? Descomprimido, ya conmigo, descomprimido. Jesús tuvo que aprender a vivir de esa forma, porque imagínense, Jesús, venía una mujer, tenía cáncer, venía otra mujer, tenía flujo de sangre, venía el otro paralítico, venía el otro leproso, venía el otro que la hija se le moría. Imagínense Jesús, ¿cómo? No, terminaba con un estrés terrible, ¿verdad? Y Jesús, ¿y cómo era Jesús manso? Lo apuraban a Jesús. Vamos, tranquilo. Decía Jesús, tranquilo. ¿Qué decía Jesús? Tranquilo. Claro, y hoy tienes que aprender a manejar esto porque el mundo te va a querer llevar al ritmo. El jefe te va a querer volver loco, los compañeros de trabajo te van a querer llevar, ¿verdad?, a ese ritmo de locura. Pero tú tienes que saber que, diga conmigo, nosotros somos los mansos. Vamos, diga conmigo, mansos. Tranquilos. Estamos en el proceso, ¿verdad? Claro, ahora, si usted ve en el contexto a quién le hablaba Jesús, porque eso es bueno saberlo también. ¿A quién le hablaba Jesús? Uno de los análisis que nos aconseja siempre hacer de la Escritura, cuando nosotros vamos a compartir la palabra de Dios,
es saber a quién se refería el texto bíblico, a quién le estaba hablando Jesús, para poder entender en profundidad un poco más lo que él estaba diciendo, ¿verdad? Y resulta que cuando yo me pongo a estudiar eso y analizar, me doy cuenta que Jesús le estaba hablando a un grupo de personas que habían terminado de creer en él, habían aceptado a Jesús, habían creído en el Señor, habían creído en Jesús. Ahora, no toda la gente creía en el Señor, no toda la gente terminaba aceptando a Jesús, porque lo que Jesús estaba enseñando era totalmente contrario a muchas cosas que ellos hacían, ¿verdad? Pero de esa multitud grande de judíos que había ahí, mucha gente terminó reconociendo a Jesús, ¿verdad? Por eso él a esas personas, él les comienza a enseñar. Diga conmigo, haga así con la manito, diga, el grupo que le creyó a Dios. Haga así con la manito, diga, el grupo que le creyó a Jesús. Mire lo que dice la palabra de Dios en el versículo el 25. Es muy larga este pasaje, usted puede estudiarlo en su casa, es impresionante. Dice, el versículo 25 dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, diga conmigo, Jesús siempre supo responder. Diga conmigo, Jesús tuvo la respuesta. Porque cuando tú estás tranquilo, cuando tú estás con la sabiduría de Dios, cuando tú estás conectado con Dios, cuando tú estás caminando en el Espíritu, tienes la respuesta correcta. Ahora fíjese esto, ¿para quién era la respuesta? Pregunte, diga, pastor, ¿para quién era la respuesta? Porque dice, en aquel tiempo respondió Jesús y dijo, ¿para quién? Dice, te alabo, Padre, ¿verdad? ¿A quién le respondió Jesús? Diga conmigo, yo solo respondo al Padre. Vamos, diga conmigo, yo debo responder al Padre. ¿Por qué? Porque había gente que lo estaba presionando a Jesús. Había gente que quería que Jesús cambiara un poco el discurso. Había gente que pensaba que Jesús podía llegar a ser un buen líder político. Había gente que pensaba que Jesús que tenía que reinar en ese momento para poder liberarlo de la esclavitud romana, ¿verdad? Del yugo romano. Entonces había gente que lo veía a Jesús como un buen candidato, ¿verdad? Como una persona que podía ser de beneficio para la sociedad. Y es como que lo querían presionar, pero él sabía a quién tenía que responder. Él sabía a quién tenía que dirigirse. Él sabía cómo debía responder. Dice así, vamos a la palabra de Dios, dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas. Diga conmigo, hay cosas escondidas. Mire la que está a su lado, diga, hay cosas que están escondidas. Diga conmigo, y ahí radica uno de los problemas. Ahí, diga conmigo, ahí está uno de los problemas. Porque hay gente que dice, parece que a mí el evangelio no me funciona. Hay gente que por ahí dice, no sé por qué Dios no me responde. Hay gente que dice, yo no sé por qué no salgo de esta situación. Diga conmigo, hay cosas escondidas. No, mejor dicho, diga, Dios escondió cosas, ¿verdad? Porque a Dios le gusta, pareciera como que le gusta jugar a la escondida, ¿verdad? A Dios pareciera como que le gusta. Él dice, te voy a bendecir y te bendeciré. Y uno dice, wow, y se ilusiona. Uno dice, ay, gracias, Señor, Dios me habló, me va a bendecir. Y de repente pasa el tiempo y uno dice, y entonces Dios te mira y empezá a buscar, muchacho. Empezá a buscarlo. No, porque la gente cree muchas veces que es poner la mano, soltar la palabra y ¡pah! Explotó la bendición, ¿verdad? ¡Pah! Explotó. No. Alguien quiso salir una vez y tuvo que venir a Jesús, tuvo que moverse entre la multitud, correr a uno, correr a otro, ¿verdad? Sacudir a uno, sacudir al otro, negarse a lo que le estaban diciendo, ¿verdad? Una lucha campal fue para esa mujer hasta que tocó el borde del manto. La sanidad estaba disponible, pero ella la tuvo que buscar. Levanten la mano y diga conmigo, yo busco en esta mañana. ¿Cuánto están buscando en esta mañana? ¿Dónde están los que buscan en esta mañana? La Biblia dice, el que pide recibe, el que busca halla, el que golpea se le abrirá. La Biblia dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Padre escondió bendiciones, el Padre escondió las bendiciones para los hijos. ¿Para quién? Para los hijos. Es que los hijos a veces son medio ñañosos, ¿verdad? Ya tiene, el tipo viene y dice, mamá, me preparás la leche, tiene 45 años. Lo grande, primero afeitate la barba y después...
¿Verdad? Y a veces espiritualmente somos igual. Pastor, ¿me ora? Por favor, ore, pastor. ¿Cuántos es de cristiano? ¿Cuántos tenés cristianos? Y 86 años. No, ya es hora de buscar. ¿De qué? De buscar. Vamos, diga conmigo, hay que buscar. Porque el Padre les escondió. Si el Padre escondió estas cosas, diga como el Padre las escondió. Vamos, diga, mira lo que te suele. Vamos a buscar. Diga conmigo, vamos a buscar. Vamos, dinámica, diga, dinámica, fuerte, diga, vamos a buscar. No, vamos a buscar. Un día agarramos con la pastora y empezamos a buscar. Vamos a buscar y metimos a toda la iglesia a buscar, ¿verdad? A buscar. Y Dios, diga conmigo, Dios se deja encontrar. Sí, Dios se dejó encontrar, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Dice, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Dónde están los niños? A ver. Vamos, los niños espirituales, ¿verdad? ¿Dónde están los niños? Dice, sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo y a quien aquel Hijo lo quiera revelar. Venid a mí. Y ahí dice, ¿no? Todos los que estáis trabajados. Diga conmigo, ¿cuál era el problema? Pregúnteme, pastor, ¿cuál era el problema? Ellos querían la bendición de Jesús. Ellos querían que Jesús lo liberara de la esclavitud, del yugo romano. Ellos querían que Jesús fuera y destruyera los ejércitos, ¿verdad? Y se manifestara como rey y de nuevo restaurara la nación de Israel. Y entonces cuando los judíos lo escuchaban a Jesús hablar del amor, del perdón, de la misericordia, resulta que los tipos se ponían nerviosos, pero más que perdón y misericordia, nosotros estamos cansados de estar bajo el yugo romano, nosotros queremos ser libres. Si tú eres el Mesías, si eres el ungido, ¿por qué no destruyes a los ejércitos, esos que nos están agobiando, verdad? Ellos tenían una expectativa con Dios, ellos tenían una expectativa con el Señor y no cuadraba con el propósito que el Señor venía a desarrollar. Ahora, el que termina siempre triunfando es el propósito de Dios. Por eso te aconsejo en esta mañana, alíñate al propósito de Dios. Busca a Dios y verás la gloria de Dios sobre tu vida. Hubo gente de ese grupo que terminó creyendo en Jesús y terminó diciendo, sí, la verdad que nos conviene, este hombre dice cosas que son terribles. Aparte sanó al leproso, sanó al paralítico, allá sanó a una mujer que, impresionante. Aparte me dijeron que multiplicó los panes y los peces que comieron, habían como 30.000 personas que comieron. No, nos conviene. Entonces muchos siguieron a Jesús. Diga conmigo, siguieron a Jesús. Oh, levante la mano así, diga conmigo, muchos siguen a Jesús. ¿Verdad? Pero mire lo que pasa más adelante. Mire lo que pasa en el 8. 8. San Juan 8:32. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan un grito de júbilo? Eso no es bueno, a ver. ¿Otra vez? A ver. Mire, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Escuche esto. Diga conmigo, esto es para el próximo nivel. Haga así con la manito y diga, esto es para el próximo nivel. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¡Wow! Diga conmigo, ¡qué promesa! Cuando ellos escuchaban eso, ellos decían, Cristo nos va a liberar. Sí, pero ¿de qué los iba a liberar? ¿De qué? Diga conmigo, del pecado, de la carga, de la preocupación, de la ansiedad. Y el Señor le estaba enseñando, ¿verdad? Y hay muchas cosas ahí que me llamaron mucho la atención, pero una de las cosas que es
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Levante la mano y diga conmigo, el grupo cree. Haga así, diga conmigo, el grupo cree. Diga conmigo, creer. Ellos creían. Pero ¿cómo es que dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos? O sea, creían, pero no eran discípulos. Estoy entrando en profundidad en esta mañana, ¿verdad? Creían, pero no eran discípulos. Diga conmigo, hay gente que cree, pero no es discípula. Diga conmigo, hay una diferencia entre creer y ser discípulo. Porque Jesús lo está diciendo. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él. Dice, si vosotros permanecéis. Esa palabra permanecer significa estar atado. ¿Cómo? Estar atado. Quiere decir eso que tú te tienes que atar a la palabra. Vení, Mica. Te tienes que atar a la palabra. La clave para que tú puedas ser libre de la ansiedad, del temor, de la angustia, de la aflicción, de las cargas, de los problemas, es que tú te ates a la palabra, que tú puedas vivir atado a la palabra. Cuando tú descubres que tienes que vivir atado, ¿cómo? Atado a la palabra. Lo que dice la palabra, tú te atas a la palabra. Porque esa palabra permanecer es estar atado. Hay gente que no le gusta eso. Hasta ahí nomás. Muy lindo el domingo, bárbaro, ok. Pero eso de estar tan fanatizado, diga conmigo, fanatizado. Mira la que está sola, digo, nosotros somos super, archi, recontra, fanáticos. ¿Cómo no voy a ser fanático si a los 23 años yo buscaba en la brujería, buscaba en las gitanas, practicaba el budismo, ¿verdad? Trataba de encontrar la respuesta al vacío que había en mi corazón y Él se manifestó a mi vida. Permanecer, diga conmigo, permanecer es estar atado. Cuando tú entiendes que debes permanecer en la palabra, estar atado a la palabra, porque dice permanecer es en mi palabra. Oh, o sea, a ver, vamos a poner un poquito esto en perspectiva, ¿no? Vamos a abrir un poquito este panorama. Jesús soltaba la palabra. ¿Qué hacía Jesús? Soltaba la palabra. Y los que habían creído en Él debían atarse a la palabra que Jesús soltaba. ¿Verdad? Atarse a la palabra que Jesús soltaba los iba a llevar a otro nivel. Cuando tú recibes la palabra, se está soltando la palabra, y tú recibes la palabra, tú te atas a la palabra, la guardas en tu corazón. Y tú entiendes, Dios me habló, ahora entiendo, se me reveló la palabra. Y tú te vas con la palabra en tu corazón, tú cambiaste de nivel. Vamos, diga conmigo, cambié de nivel. Dice, permanecéis en mi palabra, seréis. ¿Cómo? Seréis. ¿Por qué? ¿Por qué está hablando en futuro? ¿Por qué no puso el presente ahí? ¿Por qué no puso son mis discípulos? ¿Por qué no puso eso? Porque hay un proceso para alcanzar a ser discípulo. Eso es lo que muchas personas no entienden, ¿verdad? Que comienzan a tener esos conflictos. ¿Por qué? Porque tienen que abrazar la palabra, guardarla la palabra, pegarse a la palabra. Dice, seréis verdaderamente. ¿Cómo? Pregunto, George, ¿por qué usa esa palabra verdaderamente? Lo dijo él. ¿Por qué? Ay, pastor. Mírenlo, dígale, hay algunos que parecen, pero no son. Parecen, diga conmigo, parecen.
Fuimos a depositar al banco y cuando fuimos a depositar, metemos el cash y me devuelven un billete. ¡Pam! Y lo meto de nuevo. ¡Pum! La máquina no lo estaba reconociendo. ¿Verdad? Diga conmigo, el falso parece, pero no es. Parece, diga conmigo, parece, pero no es. Esencia, diga conmigo, esencia. Esencia. ¿Le falta qué cosa? La máquina detecta lo esencial y no lo está encontrando. Dice, seréis verdaderamente mi discípulo. Versículo 32 dice, y conoceréis. Pero Señor, esto pareciera como que nos va metiendo, ¿verdad? Y conoceréis, pero como si no eran cristianos, eran creyentes, no, ya no son discípulos. Y después dice, y conoceréis, diga conmigo, haga así con la manito, diga conmigo, parece que se va revelando. Y conoceréis la verdad. ¿Conoceréis qué cosa? Y la verdad os hará libre. Levante las dos manos al cielo, diga conmigo, libre. Mueva las manitos al cielo, diga conmigo, libre. Mueva así la manito, diga, en esta mañana, yo soy libre. Declárelo fuerte 2 veces, soy libre. Soy libre. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos le dan un aplauso? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La respuesta de ellos me conmovió. La respuesta, diga conmigo la respuesta. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. My God, usted se da cuenta, la gente está en problemas, dificultad, tiene problemas. Y uno va y le habla del amor de Dios y la gente que dice, ay, pero si yo nunca maté a nadie. No, si yo nunca robé, ¿verdad? ¿Qué se está haciendo? Se está justificando. ¿Qué está haciendo? Ellos se estaban justificando y dicen, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros jamás hemos sido esclavos. Pero cabeza de papa, ¿no entendés? Tenés el imperio romano sobre la cabeza que te está agobiando y no son capaces de reconocer que por el pecado y la desobediencia perdieron la libertad como nación. Porque ellos eran una nación libre que Dios había levantado, había formado y le había dado la libertad como nación. Pero esa libertad estaba condicionada a la obediencia a Dios y la prosperidad estaba condicionada a la obediencia a Dios y las bendiciones estaban condicionadas a la obediencia a Dios. Pero ellos desobedecieron a Dios, comenzaron a caminar mal y cuando caminaron mal cayeron bajo el yugo primero de Babilonia y qué sé yo, ¿verdad? Y terminan bajo el yugo romano. Pero son tan orgullosos que dicen, nosotros jamás fuimos esclavos de nadie. Yo conocí hombres, ¿verdad? Que cuando uno le comienza a predicar y hablarle del amor de Dios y hablarle del Señor, no, pero yo no tengo vicios, yo por ahí me tomo un tequila, iba a decir, pero el tequila medio, a ver, un qué, ¿verdad? Pero no, yo me fumo un cigarrillo así, ¿verdad? Está justificando su situación. Diga conmigo, justificación. Ay, me río, ¿sabe por qué me río? Porque me acuerdo de mí. Yo tenía un negocio, se lo cuento a Víctor. Yo tenía un negocio, ya conocía al Señor hacía 4 años, 5 años. Conocía al Señor, diga conmigo, conocía al Señor. Diga conmigo, conocer al Señor es una cosa, ser discípulo es otra cosa. La palabra ya sabe usted, matete, estar pegado. Eso significa discípulo. Conocer al Señor. Y yo estaba detrás del mostrador, atendiendo mi negocio. Negocio que yo quise meterme en negocio. No es que vino alguien y me obligó, me puso un arma en la cabeza y me dijo tenés que poner. No, yo quise tener ese negocio. Cuando pongo el negocio me puse a quejar de la economía y qué mal que está el país y así no se puede vivir y mirá cómo está la cosa y ahí iría conmigo hablar mal y mal y mal y mal y mal.
Y un día vino la palabra. Me acuerdo como si fuera hoy. Mi cuñado. Y me lleva a la Biblia. Porque hay gente que solamente, diga conmigo, solamente tenés que hablarle la Biblia. No te pongas a hablarle mucho porque solamente, diga conmigo, solo Biblia. Solo citarle el versículo bíblico. Yo a veces me encuentro con alguien por ahí y yo le cito del pasaje de memoria. Y le suelto la palabra así y me voy. No, ¿verdad? Y me cita la palabra. Y cuando me cita la palabra, me dice, buscá Proverbios, capítulo tal, tal. Ok, y empiezo a leer. Y cuando estoy leyendo, ahí me cayó la ficha, como decimos en Argentina. Entendí. Dije, wow, comprendí que estaba hablando mal. Diga conmigo, porque el creyente puede hablar cualquier cosa. Vamos, diga algo fuerte. El creyente puede hablar cualquier cosa. Pero el discípulo, mire lo que está solo, el discípulo no. Porque el discípulo solo habla la palabra. Porque el discípulo se pegó a la palabra. Entonces el discípulo ahora ¿qué habla? La palabra, la palabra, la palabra. ¿Qué habla? La palabra. ¿Verdad? Esa es la diferencia. El cristiano, usted no va a ver al cristiano, ¿verdad? Que habla ¡pua! Cualquier cosa. Pero el discípulo, diga conmigo, que el que conoció al Señor, el que tuvo un encuentro con Dios, ¿verdad? El que va comprendiendo la palabra, se pegó a la palabra, abrazó la palabra y no habla otra cosa que la palabra. Vamos, diga conmigo, la palabra, la palabra, la palabra. Claro, te vas a volver fanático para muchos, vas a decir, ay, pero ¿cómo no se puede hablar? Pero yo solamente tengo palabra de Dios, yo solamente sé que Dios me va a bendecir, que Dios nos va a dar la victoria, que Dios hará el milagro. Ese fanatismo a nosotros nos dio muchas bendiciones. Cuando estábamos por perder la casa, que parecíamos, que después la terminamos vendiendo la casa, pero habíamos comprado la casa y el diablo nos bombardeó con problemas y parece que la perdíamos y vino la carta del abogado y nos llamaron por teléfono y me golpeaban la puerta y me decían, Señor, le doy tanto para que se vaya, me decían, ¿verdad? Y yo decía, vete Satanás en el nombre de Jesús. Y un día, diga conmigo, haga así, diga conmigo, con la palabra. Porque yo me levantaba en la mañana y oraba la palabra. Y oraba, diga conmigo, orar la palabra. Vamos, diga, orar la palabra. Tienes que aprender a orar la palabra. ¿Qué tienes que aprender? A orar la palabra. Diga conmigo, orar la palabra. Porque cuando tú te levantas y empiezas a sentir que hay una carguita por tu vida, hay una carguita, diga como una pequeña carguita, no le des lugar. Haga así con la mano, diga conmigo, clave número 1. Diga conmigo, no hay que darle lugar a la carga. Pregúntele a Charis. Chari era pequeña, yo me levantaba el sábado, ponía el disco el CD de Marcos Witt y comenzaba a poner la música, todo lo que da el departamento, y ponía música y cantaba y alababa, porque había que despojarse de carga. Vamos, diga conmigo, hay que despojarse de toda carga. La carga no resiste cuando tú le metes alabanza y adoración. Cuando tú comienzas a alabar a Dios, no hay carga que resista. Por eso la Biblia dice, bendice alma mía al Señor. Eso quiere decir, cuando tú estás sintiendo que estás incómodo y que hay algo que te está empezando a agobiar, ya sé lo que voy a hacer. Vas y comienzas a buscar en tu iPad, en tu iPhone o en tu teléfono o en música, diga conmigo, alabanza. Y ahí le pones la alabanza y empiezas a cantar y a alabar a Dios. Cuando menos te diste cuenta, la carga se quedó allá en la esquina, ya no la ven, ya la carga salió corriendo, toda preocupación se desapareció. Diga conmigo, no resiste. No hay carga que resista la alabanza. Vamos, diga conmigo, no hay carga que resista la alabanza. Cuando tú comienzas a alabar, y a lo mejor te va a costar un poquito, ¿verdad? Pero de repente entras en calor, ¿verdad? Y empiezas a bendecir a Dios, a alabar a Dios y a cantarle a Dios, la cosa se rompe, ¿verdad? Toda opresión se va, toda ligadura se va, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Sí, Jesús siempre tiene la respuesta hacia el Padre. ¿A quién? ¿Hacia quién? Hacia el Padre. Y la alabanza tiene el poder de eliminar toda carga. Diga conmigo, la alabanza. La alabanza. Diga conmigo, ¿cómo oró Jesús? Dice, y respondiendo Jesús dijo,
te alabo, Padre. ¿Qué hizo Dios, Jesús ahí? Mateo, fíjese lo que dice, Mateo era, ¿no? Mateo 11, sí. Ayúdenme a buscarle un minuto ahí. Y termino en esta mañana porque... Sí, ya termino. Mateo 11, 25. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre. ¿Cómo dijo? ¿Quiere la clave? Ahí va, recíbala. Abra los brazos. Ahí va, la alabanza. ¿Quiere la clave? Va, recíbala, abra los brazos. La alabanza. La alabanza tiene el poder de romper, porque él dijo, te alabo, Padre. Él no dijo, Jesús podía haber dicho, Padre, ¿qué hago? Podía haber dicho, Padre, mirá a esta gente. Padre, estoy en problema. No, él que dijo, te alabo, Padre. Diga conmigo, alabo al Padre. Vamos, diga conmigo, siempre habrá una alabanza en mis labios. Siempre, vamos, diga conmigo, siempre habrá una alabanza en mis labios. Siempre habrá un cántico de alabanza para mi Dios. Por eso usted se encuentra en Hechos capítulo 16, versículo 25, dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¡Wow! Los tipos estaban encarcelados, estaban predicando la palabra, habían predicado la palabra, habían tenido un éxito terrible, se habían convertido varias personas, predicaban, ¿verdad? Y de repente apareció una endemoniada. ¿Quién apareció? ¿Verdad? Empezó una bruja, diga conmigo, siempre haga así con la mano, diga, pero, mire la que está sola, diga, pero. Un día nos vino una bruja a nosotros. 1 de enero. Se sentó en el culto. Cuando terminó el culto, la llevamos con la pastora a hacer consejería. Y venía a hacer su trabajito. Pero le agarró un temblor esa mujer, pobrecita. Porque diga conmigo, nadie se puede meter con un hijo de Dios. Mire la que está sola y diga, no se pueden meter contigo, mi amor. No se pueden meter contigo. No se puede, diga conmigo, no se puede. No hay brujo que pueda contra ti. No hay espiritismo, diga conmigo, no hay agorero. ¿Sabe lo que significa eso? No hay agorero. No hay. Puede entrar el más famoso de los famosos, esos que salen por televisión, esos que cobran miles, porque cobran miles de dólares, los tipos y los artistas van y pagan. A este, ¿cómo se llama? Este muchacho, Mercado, ¿cuántos lo conocen? Estamos en vivo, por eso no quiero. Llámelo, haga la prueba, llámelo, dígale. Y necesito una consulta. ¿Cuánto? ¿Verdad? Diga conmigo, pero nadie puede tocar a un hijo de Dios. Levante la mano los hijos de Dios, las hijas de Dios. Levante la mano y diga, no pueden tocarme. No. Haga así, diga, no pueden tocar. No. Por eso cuando ves que tiran el paquete en la esquina de tu casa, no tengas miedo. Tranquilo. Porque la sangre de Cristo rompió todo trabajo. Diga conmigo, rompió todo. Vamos, diga, rompió todo. Pero hay una clave. ¿Cuál es la clave? Pablo y Silas estaban presos. Estaban predicando y de repente lo acusaron falsamente y lo llevaron preso. Cuando lo llevan preso lo meten en el calabozo de más adentro. En el calabozo de más adentro dice que le ataron los pies al cepo. Quiere decir que lo acostaron, lo sentaron, le pusieron los pies en el cepo, lo amarraron, le pusieron cadena y los tipos eran las 12 de la noche y estaban ahí en el frío, en el agua, ¿verdad? Y se miraban a uno y al otro y decían, pero ¿qué hacemos nosotros acá adentro? Si nosotros estamos predicando la palabra. Si nosotros estamos hablando del Dios vivo, yo no sé por qué me está pasando esto. Sila, yo no entiendo por qué estamos acá. La verdad que parece que Dios se olvidó. Eso decían. ¡Wow! Dice que ellos, dice, pero a medianoche. ¿Cuándo? Diga conmigo, a medianoche. ¿Por qué? Pregúnteme, pastor, ¿por qué a medianoche?
Le voy a decir por qué a medianoche. Porque nosotros tenemos un calendario equivocado. ¿Sabía eso usted? ¿Sabía que en realidad el calendario es el judío, que empieza a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la mañana? ¿Verdad? Perdón, a las 6 de la tarde a las 6 de la tarde. Pero al ocultismo, a los brujos, a los agoreros, se les ocurrió cambiarlo y ponerlo a medianoche. Diga conmigo, en la oscuridad. Pero eso está hablando y está diciendo, por más que sea en medio de la oscuridad, por más que sea en medio de las tinieblas, resplandece la luz. A medianoche, diga conmigo, cuando todo estaba oscuro. Imagínense, no había una luz por ningún lado, no se veían pero nada. Y ellos de repente comenzaron a cantar, Él es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Y empezaron a cantar. ¿Qué empezaron a hacer? Diga conmigo, qué buena idea. Miren lo que está haciendo, dígale, mira vos. Mira vos. David tenía la clave esa. Diga conmigo, es una llave. ¿Qué es? Una llave. Una llave. Usted cuando ve a una persona que está en problemas, usted dígale, te voy a bajar un par de música en tu iPad, en tu iPhone, te voy a bajar música. Y usted métale las del encuentro, a ver la del encuentro, poné ahí un poquito, buscame la del encuentro, la de ¿verdad? ¿Eh? Sí, cualquiera, la alabanza. Diga conmigo, llave número 1. Alabanza. Debemos cantar a Dios. Dice el Salmo 100, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría. ¿Cómo? Es una retroalimentación. Tú no estás alegre y no tienes ganas de cantar a Dios, y no tienes ganas de alabar a Dios, y no es que tengas grandes ganas de bendecir a Dios. Tú estás ahí en problema y decís, ¿cómo hago? Y bueno, vamos a poner un poquito de música y pone. Y cuando menos te das cuenta, estás en un ambiente glorioso. El poder de Dios cae en ese lugar. La gloria de Dios desciende. Y tú te encuentras alabando a Dios, bendiciendo al Señor en el medio del problema, en el medio de la dificultad. Y eres libre de carga, libre de carga. Eres libre por el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan un grito de júbilo? Sí. Otra clave, diga conmigo, alegría. Mire la que está suelta, alegría. A Dios le gusta la alegría. Cuando usted va a Dios, vaya con alegría. Pero pastor, usted no sabe, a veces yo, Señor, ¿verdad? No, está bien, diga, está bien, tranquilo, no se preocupe. Pero comience a cambiar eso. Comience a cambiar, diga conmigo, a cambiar. ¿Y cómo lo cambio? Ponga música. Ay, pero lo último que tengo ganas de hacer es ponga música cristiana. Teníamos un problema con inmigración que usted se lo cuento, usted ya sabe la historia, usted ya conoce la historia. Terrible, terrible. Me pasaba de abogado en abogado, de abogado en abogado, de abogado en abogado, ¿verdad? Y me decían, no, su caso no tiene remedio. Está bien, ¿verdad? Y un día iba manejando y escucho a Marcos Witt. Dios de gracia, Dios de gracia. Él cumple sus promesas. Él cumple sus promesas. Y el Espíritu Santo me ministró en el carro, como hoy me acuerdo. Mire, fue tremendo. Me paré en el parqueo y yo lloraba como una criatura y Marcos cantando en el CD, ¿verdad? Y yo adorando a Dios, dándole gracias a Dios. No pasó mucho tiempo y Dios nos dio la victoria. No pasó mucho tiempo y Dios nos sacó adelante en victoria y en bendición. Y ahora próximamente nos hacemos ciudadanos americanos. Amén. Porque Dios tiene, diga conmigo, Dios tiene propósito. Sí, Dios tiene propósito, Dios tiene propósito. Y usted tiene que entender que, diga conmigo, con alegría. Usted comience a cantar y a alabar a Dios y de repente se va a encontrar que está en un ambiente, claro, lo va a mirar, ¿verdad? En la casa, si está en la casa o en el trabajo, lo van a mirar y decir, ¿este qué le pasa? Le van a mirar y decir,
parece que está mal, ¿eh? Desde que va ahí a Hialeah. ¡Wow! Está mal. Pero tú, levante la mano al cielo y diga conmigo, el que tiene un encuentro con Dios tiene la victoria asegurada. Vive libre, diga conmigo, libre de preocupación. Vamos, libre de cargas. Vamos, diga libre de angustia, libre de ansiedad, libre de temores. Diga conmigo, libres. Otra vez bien fuerte, libres. Otra vez bien fuerte. Amén. Apláudale bien fuerte al Señor. Sí, bien fuerte. No, pero si eso es fuerte. En esta mañana quiero cerrar y vamos a participar de la cena del Señor. Poneme un poquito de música, Johnny. Conoceréis. La palabra conoceréis en griego es ginosko. ¿Qué es? Ginosko. Indica una relación. ¿Qué indica? Una relación. Dios le interesa tener una relación con nosotros. Diga conmigo, una íntima relación. Ginosko es la palabra que se usa para referirse a la intimidad entre un hombre y una mujer, que es un conocimiento pleno, íntimo. De hecho, está bajo pacto. ¿Está bajo? Pacto. El Señor quiere que nosotros entremos en esa relación con Él. Entras con la alabanza. ¿Cómo entras? Por eso dice, entrad por sus puertas con alabanza, con acción de gracias. Hay mucho por lo que debes agradecer a Dios. Hay mucho por lo que debes estar diciéndole, Señor, gracias, 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 gracias. Pastor, pero usted no sabe, me están por... No, gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Entrar por sus puertas con acción de gracias. Gracias. No escucho los agradecimientos. No escucho las alabanzas. Aleluya. Es para nuestro Dios. Es para el que nos libró, para el que nos redimió. Es para el que tomó nuestro lugar. Es para el que nos hizo libre, 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 libre. Libre, 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 libre. Libre del pecado, libre de la esclavitud, libre. 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 Yo no sabía cómo salir del pecado, pero Él me hizo libre. Él nos está llamando a una relación. El acto más hermoso que Dios pudo haber manifestado, es el haberse entregado por nosotros. De tal manera. Hay una parte que no puedo continuar por el tiempo, pero del mensaje. Pero la Biblia en San Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que se ha dado, diga conmigo, que ha dado a su Hijo. ¿Qué papá daría a un hijo? Pregunto, ¿qué papá daría a un hijo? ¿Qué papá? ¿Qué papá daría a un hijo? ¿Qué papá daría a un hijo? Sin embargo, Dios nos amó tanto y te amó tanto a ti y me amó tanto a mí, que Él decidió dar a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Diga conmigo, la relación con Dios es una relación eterna. En la última cena, en el último momento que tuvo con sus discípulos, la enseñanza más hermosa que Él pudo enseñarles en ese momento
es cómo enfrentar las situaciones de la vida, cómo enfrentar los problemas y las dificultades. Él sentado en la mesa partiendo el pan, tranquilo. ¿Cómo estaba Jesús? Tranquilo. Dice la Biblia que tomó el pan. ¿Qué hizo? Tomó el pan y partiéndolo, Lucas 22, dice, cuando era la hora se sentó a la mesa. ¿Qué hizo? Diga conmigo, ¿cuando era la hora de qué? Pregúntele a que está a su lado, ¿cuando era la hora de qué? ¿Cuando era la hora de qué? Analice eso. Cuando era la hora de enfrentar el problema. Cuando era la hora de solucionar el problema de la falla del hombre. Cuando llegó la hora de enfrentar el castigo. Cuando llegó la hora más oscura. Cuando llegó la hora donde él tenía que pagar el precio por la desobediencia del hombre. Cuando llegó la hora de tener que enfrentar responsablemente a lo que él se había comprometido en la eternidad. Cuando llegó la hora, diga conmigo, llegó la hora. Por eso amamos a Dios, porque Él mostró su amor. Y les dijo, miren lo que les dijo. Y les dijo, el versículo 15, ¿lo tenés ahí? Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? A ver, permítame una pregunta. ¿Él estaba deseando que llegue ese momento? Sí. Él estaba deseando que llegue ese momento. Él se levantaba de la mesa de la Pascua, iba a caminar unos metros, iban a venir unos soldados, lo iban a tomar, lo iban a llevar a un juicio injusto. Diga conmigo, Él puso su vida. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan. ¿Qué hizo? Y dio gracias. ¿Qué hizo? Y lo partió. ¿Qué hizo? Y les dio, diciendo, ¿qué dijo? Esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Era una cena, la Pascua, habían varias copas, estaba el cordero, estaban las hierbas amargas, estaba el pan sin levadura. Todo eso era profético, representaba cosas importantes. Él estaba deseando en ese momento enseñarnos a cómo enfrentar los problemas. Mañana tú vas a enfrentar de nuevo tu día. Mañana de nuevo enfrentarás tus responsabilidades. Lo que debes entender es que el Señor nos enseñó cómo enfrentarlas, con gozo, con alegría, con fe, con confianza, con esperanza en su palabra. Amén. Por eso en esta mañana yo quiero que oremos todos juntos. Tenemos el pan. Tenemos el pan. Póngase de pie en esta mañana. ¿Hay requisitos para participar de la Santa Cena? Fe, creer que Jesús murió en la cruz del Calvario, creer que Él era el Señor, que Él es el Señor,
creer que Él pagó el precio por nuestros pecados. ¿Se necesita otra cosa? No, solamente fe, creer. En esta mañana le damos gracias a Dios. Oramos todos juntos, incline su rostro para orar en esta mañana y darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana, te bendecimos. Gracias, Señor, por haberte entregado por nosotros, pero por habernos enseñado a cómo enfrentar la vida, los problemas, las dificultades. Señor, la actitud que debemos tener, cómo debemos atravesar diferentes pruebas. Señor, tú nos enseñaste con este acto de amor. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos en esta mañana y te damos toda la gloria. Y participamos del pan en esta mañana. En el nombre de Jesús, reciba el pan sin participar todavía. Sí, Señor. Sí, Jesús. Te adoramos, Señor. Te amamos, Jesús. Sí, Señor. Jesús, te adoramos. Te bendecimos, Señor. Sí, Señor. Dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. En esta mañana nosotros creemos que esto es simbólico. Esto no se convierte ni en el cuerpo, ni se convierte en la sangre. Esto es jugo y es pan. Pero simbólicamente entendemos que somos parte del cuerpo de Cristo. Simbólicamente entendemos que somos miembros del cuerpo de Cristo. Y este acto de obediencia profético que el Señor dijo que lo hagamos cada vez que nos reunimos. Tomamos la copa y le damos gracias al Señor. Esta sangre nos puso bajo el pacto de Dios. Ya no de corderos o de animales, nos puso bajo el pacto de la sangre de su Hijo amado. Todas las promesas de Dios están bajo pacto. Lo que Dios ha prometido, lo que Dios ha soltado sobre tu vida, está bajo el pacto de la sangre de Cristo. Por eso oramos en esta mañana. Levante su mano derecha al cielo y haga una declaración conmigo. Padre, en esta mañana yo declaro tu palabra de que estoy bajo pacto. Señor, tu sangre fue derramada por mí. Te doy gracias en esta mañana y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Reciba la copa en esta mañana. Mientras adora al Señor, mientras les da gracias al Señor. Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Te amamos. Gracias, Jesús. Medite por un momento y dele gracias al Señor. Alábelo al Señor, bendígalo. Dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor. Manténgase adorándolo y dándole gracias al Señor. Gracias, Señor. No hay ningún pecado que Él no pueda perdonar. No hay ningún pecado que te pueda separar de la presencia de Dios. Así haya sido que antes de venir a la iglesia tú cometiste un pecado, quiero decirte que ya fue perdonado. Así tú te vayas a tu casa y cometas un pecado, la Biblia dice que Él ya lo perdonó. Todos nuestros pecados fueron perdonados.
Eso, vivir libres, libres, libres. En esta mañana Dios te bendice. Te amamos, Señor. Participe del pan en esta mañana, mientras adoramos al Señor. Gracias, Señor. Participe de la copa. Te abro a ti. Jesús. Sí, Señor. Estoy dispuesto. Te adoramos, Jesús. Y en tus manos Te bendecimos, Señor. lo rindo todo. Sí, Jesús. Señor. Levante su mano derecha y dígale gracias, Jesús. Abre mis ojos. Quiero orar en esta mañana. Quiero orar en esta mañana. En el nombre de Jesús. Quiero que pasen aquí adelante. Vamos a estar orando en esta mañana. En el nombre de Jesús. Bendecimos a las personas que se conectaron. Declaramos milagro, bendiciones, liberación. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga.